Mi nombre es Roberto Hernández Reyes, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. En la materia Taller de Base de Datos se nos asignó un trabajo que es conectividad de base de datos y en este caso conectaremos Java con MySQL. Lo primero que nos asignó a hacer en MySQL es un procedimiento para insertar alumnos, el cual lo tenemos aquí, que recibe cuatro parámetros de entrada, que es el número de control, el nombre, los apellidos y la fecha de nacimiento. Después los inserta en la tabla alumno con los datos que nosotros le hemos mandado. Después tenemos un procedimiento para eliminar alumnos. ¿Qué es lo que realiza este procedimiento? Bueno, pues lo que realiza es eliminar un alumno conforme al número de ID que nosotros le hemos enviado. Después tenemos un procedimiento para modificar alumnos. ¿Qué es lo que hace este procedimiento? Bueno, pues lo primero que hace es lo declaramos, recibe cuatro parámetros de entrada, cuál es el número de control, el nombre, los apellidos y la fecha de nacimiento. Después tenemos la actualización conforme los valores que nosotros le hemos enviado y mientras el número de control sea exactamente igual al número de control que nosotros le hemos enviado. Después tenemos un procedimiento que realice la búsqueda con patrones like. Bueno, en este caso tenemos aquí definido el procedimiento, que es buscar alumnos, que recibe una clave, que es el patrón que vamos a hacer para buscar, haciendo un select from en la tabla alumno, mientras el nombre tenga algunos caracteres como los que le hemos enviado, por eso utilizamos like y clave. Finaliza. Después tenemos una función que permita calcular la edad de un alumno. En este caso tenemos declarada la edad, que recibirá dos parámetros, nos retornará un entero. Utilizaremos deterministic backend, declaramos una variable de llamada edad de tipo entero y hacemos una consulta con select timestamp diff, que es el año, la fecha de nacimiento y el día de hoy. Lo que hace esto es recolectar la diferencia y eso es lo que nos enviará en la variable edad. Y de la tabla alumno, donde el número de control sea exactamente igual al número de control. Ahora retornaremos edad y finalizo. Después un disparador que cuando se edita elimine la información de calificaciones se almacenará en otra tabla de bitácora alumno. Bueno, para este ocupamos un trigger de eliminación. Cuando se elimine, pues declaramos el nombre varchar, el apellido y hacemos una consulta para saber de qué nombre mandaremos a traer. Y aquí simplemente insertamos en la tabla bitácora el número de control, el nombre, los apellidos, la clave y la calificación, la fecha de reporte anterior, el usuario y la fecha y la acción que realiza. Todo esto se lo enviaremos nosotros y lo recuperaremos con all control, nombre, apellido, la clave anterior, la calificación anterior, la fecha de reporte anterior, el usuario, la fecha y qué reacción realizó. Después terminamos con un delimiter y después tenemos el de modificar, que es prácticamente lo mismo. Igual declaramos las dos variables, nombre y apellido. Hacemos un select para saber a qué alumno corresponde. Insertamos en bitácora alumno los valores, pero en este caso agregaremos el de nueva calificación y el de vieja calificación, el de fecha de reporte anterior y fecha de reporte nueva, porque aquí se estarán modificando las calificaciones. ¿Qué usuario lo hizo? Y cuándo lo hizo y qué es lo que realizó. En este caso es modificado y terminamos. Ahora tenemos un disparador que acepte solo calificaciones mayores a 60. En caso contrario, manda un mensaje de error que diga debe volver a cursar la materia. Pues como tenemos aquí nuestro trigger, que es validar calif, en que lo que hace simplemente es validar que la nueva calificación que nosotros estamos asentando al alumno sea mayor o igual que 60, ya que si es menor, pues el alumno deberá volver a recursar la materia y se enviará este mensaje. En este caso, el conector que nos ayudará para establecer la comunicación entre MySQL y Java será el MySQL Connector Java. En este caso, nuestra versión que utilizaremos será las 8.018. No se preocupen por conseguirlo, yo les voy a dejar el link en la descripción del video donde pueden conseguirlo para facilitar el trabajo. Este será el conector que nos ayudará con todo lo demás que utilizaremos en nuestra base de datos. Una vez que hayan descargado el conector que yo les dejé, lo que vamos a hacer es, se van a ir a la carpeta
donde tienen su programa, por ejemplo en el mío aquí, en NetBeans le van a dar clic derecho, Properties, Libraries, Add Your Folder, le dan clic aquí, le dan en abrir y después simplemente le dan en OK y listo, su conector ya quedó instalado en su programa. Ahora lo que sigue es hacer la conexión. Lo que haremos será declarar una clase de tipo connection. Declararemos el driver, que es el que nos ayudará a conectar a MySQL con Java, que en este caso y en esta versión específica de este conector tiene que ser prácticamente el driver y el URL el mismo, ya que si se cambia puede dar errores debido a las versiones. Bueno, en este caso en el driver irá esta parte, en el usuario irá root y en la contraseña pues la que ustedes han definido. En el URL nosotros vamos a poner toda esta dirección y aquí justamente donde empieza esta barra van a poner el nombre de su base de datos hasta aquí, hasta donde termina. Así, en mi caso es estudiantes y simplemente van a copiar todo igual. Listo, una vez después creamos creamos una clase de tipo forName, el driver, la conexión, connection, drive manager, obtenemos la conexión enviándole el URL, el usuario y la contraseña, que de hecho la URL aquí está, es la que nosotros hemos definido, y simplemente vamos a crear otro método que es obtener conexión para obtener la conexión que hemos realizado en nuestras diferentes interfaces, que ahora vamos a presentarles. Interfaz gráfica de alumno. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos la clave del alumno, el nombre del alumno, los apellidos y la fecha de nacimiento que nosotros le pondremos al alumno. Después tenemos el botón guardar, que vamos a ver cómo funciona esto. Estas clases las vamos a estar ocupando en general en todas las interfaces más adelante porque son las que MySQL utiliza. Tenemos la clase connection, la clase prepare statement, result set y connector. Una cosa que tenemos aquí es que la conexión es para conectar nuestra base y el prepare statement nos servirá para realizar algunas consultas y el result set solo será cuando nosotros queramos obtener información de la base de datos, y mientras que la clase conector es la que creamos nosotros. Recuerden que es donde nosotros obtenemos la conexión. Ahora tenemos en el botón de guardar, una vez que se haya rellenado toda la información del alumno, se dará en el botón de guardar y como vemos lo primero que hacemos es abrir una conexión. Con n.getConnection abrimos la conexión, con prepareStatement definimos que la conexión prepare una llamada y llamamos a insertar alumno. Recordemos que nosotros tenemos un procedimiento declarado en Java que inserta alumnos, que recibe 4 parámetros. En este caso, estos van a ir ordenados en 1, 2, 3 y 4. Para darles valores a todo esto, lo que vamos a hacer es, en la misma prepare statement, vamos a poner el método setInt, en este caso porque pues el número de control es entero y lo obtenemos de la cajita de texto que nosotros hemos declarado en la función, que en este caso parseamos el resultado ya que es un entero. Después tenemos el setString en la posición número 2 que aquí va el nombre del alumno, otro setString en la posición 3 donde van los apellidos y en la posición 4 donde va la fecha de nacimiento que es de tipo date. En todo caso parseamos el date de la variable de la cajita de txt de nacimiento, obtenemos el texto. Con preparestatement.executeUpdate nosotros ejecutamos la inserción directamente en la base de datos. Una vez que se haya insertado correctamente nos devolverá un 1, en caso de que no se haya insertado nos devolverá un 0. Es por eso que si aquí se ha insertado correctamente nos devolverá un 1 y nos dirá que es éxito al insertar, y aquí simplemente limpiaremos la cajita de texto. Y es todo lo que hace nuestra interfaz de agregar alumno. Ahora vamos con editar alumno. En esta interfaz tenemos un botoncito buscar, que si recordamos, este funcionará con la función de buscar alumnos mediante un patrón, que en este caso es like, que ya se los he mostrado al inicio. Entonces, una vez que nosotros pongamos la inicial del alumno que queremos y le damos a buscar, si encuentra coincidencias nos desplegará su información. Así que vamos a verificar cómo funciona. Pues lo primero que tenemos
que mostrarles es que tenemos las mismas clases que les he dicho. Connection, Default Table Model, esta es una nueva porque esta interfaz lleva una tabla. Es por ello que se va a anexar. Ahora el Prepare Statement, que es para realizar consultas, el Result Set para obtener las ejecuciones del query, los resultados y el conector de nuestra clase que hemos creado. Para este caso en específico, como una interfaz tiene tabla, lo que vamos a hacer es abrir la conexión al inicio, verificar que se haya realizado exitosamente, agregaremos las columnas correspondientes de lo que queremos a nuestra tabla, que en este caso es número de control, nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Estos datos los vamos a obtener desde el prepare statement en conexión. Le decimos que prepare statement y le enviamos la consulta que es select from alumno. Recordemos que RS nos sirve para obtener datos directamente de la base de datos, así que con execute query nosotros ejecutamos la sentencia. Con un arreglo de strings llamado datos, nosotros ponemos el número de columnas que nos va a llevar, y con rs.next, lo que hace rs.next es obtener todos los datos de la consulta. En dado caso, en datos en la posición 0 se empezarán a agregar los datos. Algo que quiero aclarar es que rs.getString funciona obteniendo los datos de la consulta, pero siempre y cuando nosotros definamos el nombre de la columna de donde tiene que recuperar los datos. En este caso tiene que ser de la columna del número de control que se almacene en el 0. En el 1 tiene que agregarse el nombre, en el 2 el apellido y en el 3 la fecha de nacimiento. Y simplemente se agrega a la tabla. Después en el botón, cuando ya hemos editado alumno y ya hemos guardado los cambios, el botón guardar lo que hará es abrir la conexión de Java, y después lo que realiza es una conexión con prepare statement, que es connection.prepareCal, y como vemos aquí manda a llamar a nuestro procedimiento que es modificar alumno, que al igual ya lo hemos declarado en MySQL anteriormente y hemos explicado al inicio del video. Y este recibirá pues 4 parámetros. En el primer parámetro irá el número del control del alumno, que lo parseamos porque pues es de tipo string y necesitamos un entero. En el segundo pues irá el nombre, ese no hay problema. En el tercero irán los apellidos. Recordemos que estos números son los signos, representan los signos de aquí. Por eso en el número 3 van los apellidos, que es en el signo 3. Y en el número 4 simplemente vamos a ver el date, que es la fecha de nacimiento. Después ejecutamos con execute update y recordemos que si nos devuelve un 1 se ha ejecutado correctamente, y si nos devuelve un 0 es que ha habido algún error. En caso de que nos devuelva 1, aquí dice éxito al modificar y blanqueamos todas las cajitas de texto que se han ocupado. En caso de que no, pues simplemente nos enviará un error que es al modificar. Nuestro método de actualizar lo único que hace es prácticamente refrescar la tabla. Obtiene los datos nuevamente con una consulta, que prepare statement, un select from alumnos. Recordemos que RS es para guardar datos. Ejecuta la función y al igual declaramos un arreglo. Con rs.next obtenemos todos los resultados de lo que nos arrojó la consulta y los guardamos en la tabla. Eso es todo lo que hace nuestro método de actualizar. Y con esto termina nuestro programa de guardar. Ahora vamos con el de buscar, que de hecho aquí es un poco donde teníamos que explicarlo. Es conexión, abrimos una conexión. En esta conexión llamamos a nuestro procedimiento buscar alumnos, que es el que buscaremos por patrones. En este caso le enviamos el string, que es la inicial o palabra que queremos buscar, y le agregamos el signo de porcentaje. Eso es para que los busque. En dado caso se ejecuta la acción, y como en este caso no tenemos mucha cantidad de datos más que probablemente nos devuelva 1, utilizamos el if rs.next, nos devuelve el dato siguiente, y simplemente en txcontrol nosotros agregamos con rs.getString el número de control, el nombre con rs.getString. Recordemos que esto es el nombre de las columnas de las tablas. Es muy importante que los pongan tal cual los tienen en sus tablas.
Después tenemos el botón de eliminar. Al igual que todo, abrimos una conexión, preparamos la conexión y llamamos con prepare call, llamamos a eliminar alumno. Eliminar alumno, si recordemos, solamente recibe un parámetro de entrada, que es el número de control del alumno, que por eso es setInt, porque el número de control es entero, el 1, y lo obtenemos de la cajita de texto de donde está el txcontrol. Ejecutamos ejecutamos la acción y pues si nos devuelve un 1, como siempre lo hemos dicho, pues será exitoso al insertar y se ha ejecutado correctamente y blanquearemos las variables. Después, si no, en caso de que sea 0, pues nos enviará a modificar y simplemente mandamos a traer nuestro método de actualizar, que ya lo hemos mostrado en la primera vez que apareció. Ahora el botón de calcula edad. Para esta cuestión lo que tuvimos que hacer es utilizar la clase callable statement. Declaramos el statement. Primero lo apuntamos a null. Abrimos la conexión. Después este statement le decimos que se prepare para una llamada. En este caso es muy importante ya que todas las funciones que retornen algún valor tienen que ir tal cual están aquí. Por ejemplo, el valor, cuántos valores va a retornar, de dónde y qué parámetros va a recibir. En este caso utilizaremos el register out parameter, que en el primero nos está indicando que aquí se va a almacenar un dato de tipo entero y que en el segundo va a recibir un valor de tipo string, que es la fecha de nacimiento, y simplemente aquí va a recibir el nombre del alumno, que es el segundo. Estos datos se van a obtener de la tabla, ya que es mucho más fácil recogerlos de ahí para enviarlos al método. Después ejecutamos el procedimiento y lo guardamos en una variable entera, porque recordemos que nos va a retornar un int con el método statement.getInt y recogemos el valor de nuestro register out parameter y simplemente lo agregamos a la cajita de texto donde tenemos declarar la edad. Y simplemente en caso de que no se haya ejecutado bien o haya ocurrido algún error, pues nos enviará aquí el error de que ha ocurrido un error al calcular la edad. Y pues esto es todo lo que corresponde a las interfaces propuestas de alumno. Interfaz propuesta de materia. Tenemos la clave, el nombre y la descripción de la materia. En esos campos los va a llenar el usuario. Pero vamos a ver el código. Tenemos la clase connector, que es la que nosotros hemos creado. La clase connection y el prepare statement. Esto es para MySQL ayudarnos a insertar la nueva materia. En este caso es muy sencillo, lo único que tenemos en esta cosa es lo que realiza el botón. En esta cuestión el botón de conexión lo que hace es obtener la conexión, prepara la conexión para enviarle una sentencia que es de insert into materia, la clave, el nombre, la descripción y los valores. Recordemos que estos signos de interrogación significa que son los valores que va a recibir. En este caso se enumeran, por ejemplo este sería el 1, el 2 y el 3. ¿Por qué? Porque después con el prepare statement, con el método setString, se define qué valores se le van a enviar. Por ejemplo, en la posición número 1 se va a enviar la clave de la materia. En la posición número 2 se va a enviar el nombre. Y en la posición número 3 se va a enviar la descripción de la materia. Una vez que se han seleccionado todo esto, simplemente se ejecuta el prepare statement con execute update y lo que va a realizar es que nos va a devolver un valor de 0 si salió un error y de 1 si fue correcta la inserción. Por eso en este caso si fue mayor que 0 nos dirá que éxito al insertar y blanquearemos las cajitas de texto que hemos utilizado. En caso de que no, pues nos dirá que hubo un error al insertar. Y eso es todo lo que realiza nuestra interfaz de agregar materia. Ahora vamos con editar materia. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí podemos buscar la materia mediante su ID.
y se nos desplegará su información aquí. Para eso sirve el botón buscar. Tenemos la tabla donde nos dirá su clave, su nombre y su descripción. Tenemos el botón de guardar, eliminar, que nos servirán para hacer algunas operaciones en MySQL. Por ejemplo, para este caso tenemos la clase conector, que es la que nosotros hemos creado, la clase connection, que nos ayudará a realizar la conexión, prepare statement, que es para ejecutar las sentencias, el result set para obtener los resultados de las tablas de Java. Por ejemplo, en Default Table Model hemos declarado porque esta interfaz cuenta con una tabla del inicio. Entonces, después de que esta interfaz se haya agregado correctamente, pues bueno, lo que hace es abrir una conexión al inicio, verificar que haya sido exitosa, crear una tabla con las columnas con las que se va a utilizar, que es clave, nombre, descripción, seleccionamos el modelo y después preparamos la consulta que nos va a revolver. Por ejemplo, prepare statement, lo igualamos con la conexión, con el método prepare statement, que esto nos sirve para enviarle la sentencia a MySQL. Le enviamos un select from de la tabla materia. Con rs ejecutamos el query y simplemente nosotros le damos en un string de datos que nos va a servir para almacenar los datos que nos devuelva la consulta. Y con rs.next vamos directamente a los datos que nos ha devuelto la consulta y los agregamos a cada una de los lugares del arreglo para después agregarlos a la tabla. Es muy importante que aquí seleccionemos rs.getString, ya que esto nos será útil para obtener los datos de la consulta. Muy importante que aquí coloquen el nombre de las columnas de sus tablas de MySQL, porque si en dado caso de que no las pongan con el nombre que es, va a dar un error y no va a arrojar ningún dato. Después tenemos un método que yo he declarado, que es actualizar. Ya lo hemos visto en la interfaz de alumno. Lo único que hace este método es refrescar la tabla cuando nosotros hayamos guardado o eliminado alguna materia. En este caso, pues vemos que prepara una consulta que es select from materia gracias a prepare statement y a la variable conexión. Después con rs execute query ejecuta la sentencia. Después con nuestro arreglo de strings de datos almacenaremos lo que trae la consulta y simplemente lo obtendremos con rs.getString. Esto ya lo explicamos, que tiene que ser exactamente el nombre de las columnas de MySQL de sus tablas. Tenemos el botón guardar, lo que realiza es abrir una conexión y en esta conexión lo que va a realizar es preparar un statement que será de tipo update, actualizará la materia, el nombre y la descripción conforme sea su materia. La clave que nosotros le hemos dado, por ejemplo, aquí en este caso en el número 3, que sería esto es la clave de la materia que queremos actualizar. En setString es el nuevo nombre que hemos actualizado, que vendría aquí. Y con setString 2 sería la descripción nueva que le hemos dado a la materia. Recordamos que ejecutamos la actualización. Y recordemos que nos tiene que devolver siempre un 1 si fue correcto y un 0 si hubo algún error. En caso de que fuera correcto, pues nos diría que existe el modificar y aplicaría directamente la modificación en las tablas de MySQL y simplemente blanqueamos las variables. Y aquí está el método que les hemos explicado de actualizar, que lo único que hace es refrescar la tabla para que aparezcan los datos simplemente al inicio. Aquí tenemos el botón buscar, que recordemos que les habíamos dicho, pues lo que hace este botón es abrir una conexión. Esta conexión prepara un statement que es select from materia, mientras la clave que hayamos seleccionado sea la que hayamos pulsado en buscar. Es por eso que solamente tenemos aquí que recibe un solo valor, ya que con setString buscamos del text de buscar, obtenemos el texto y lo almacenamos aquí. Ejecutamos la sentencia. Recordemos otra vez
que esto lo que realiza es ejecutar la sentencia en Java. Ahora, como solamente nos va a arrojar un solo dato en específico, utilizaremos el if rs.next y de ahí ponemos txt clave set y obtenemos todo lo que nos envió rs. Muy importante de nuevo que utilicen rs_getString y el nombre de sus columnas, de sus tablas de MySQL. Si no, puede dar algún error. Caso de que no encuentre ninguna coincidencia con la clave, pues nos dirá que la materia no existe. En el botón eliminar lo que hará será abrir la conexión, preparar un prepare statement, delete from materia, mientras la clave sea la que nosotros habíamos seleccionado. Pues en este caso solo es un valor y nosotros lo obtendremos de la clave de txt clave getText. Ejecutamos directamente la base de datos de la sentencia y en dado caso de que todo haya salido bien, nos dirá que éxito al eliminar y simplemente blanquearemos las variables. Y volvemos a utilizar nuestro método actualizar para que nos refresque automáticamente la tabla y aparezcan los resultados en tiempo real en nuestras tablas de Java. Y bueno, esto ha sido todo de la interfaz propuesta para materia. Y bueno, interfaz propuesta de inscribir. En esta interfaz recibiremos una clave de una materia, un número de control. Este número de control nos servirá para desplegar la información del alumno. Por ejemplo, los campos de alumno y apellidos están bloqueados porque así se ha especificado en el documento y tendremos el botón simplemente de guardar inscripción. Ahora vamos a ver el código. Utilizaremos un default table model porque esta interfaz lleva una tabla. La clase conector, esa siempre porque es la que hemos creado. La clase connection, prepare statement y result set. Recordemos que prepare statement es la que nos ayuda a ejecutar las sentencias y result set es la que nos ayuda a obtener los resultados. Al igual que todas las interfaces de esta cuestión que tienen tabla, lo primero que haremos es abrir la conexión, verificar que haya sido exitosa, definir las columnas que llevará nuestra tabla, por ejemplo, número de control, apellidos, clave y nombre de materia. Aquí una cuestión muy importante. Con prepare statement con conexión, lo igualamos a conexión y preparamos el statement. Aquí es muy importante, hicimos un select de varias tablas porque pues necesitamos información de varias de ellas. Aquí por ejemplo lo que hacemos cuando necesitamos saber de varias tablas es poner el nombre de la tabla y su columna, alumno.nombre, alumno.número de control, punto nombre y punto apellidos. Después tenemos que de materia vamos a obtener su clave y también su nombre. ¿De qué tablas? De alumno, materia y de cursar, donde el número de control que tenemos en la tabla cursar sea exactamente igual a la del alumno y en la clave cursar sea exactamente igual a la materia de la clave. Una vez después de declarar este select, que es muy importante, ejecutamos la acción. Recordemos de siempre, esto siempre va a ser declarar un arreglo de string de tipo datos de un tamaño 5 en este caso. E igual con rsnext siempre obtendremos los valores de la consulta. En este caso, al igual con rs.getString, algo importante que ha cambiado, si pueden observar, es que ahora como son muchas tablas, tenemos que especificar de dónde los va a recuperar. Es por ello que al al result set, le decimos que obtenga los datos de alumno, número de control, alumno nombre, alumno apellido, la materia clave y materia nombre, y simplemente que los agregue a la tabla. Después tenemos el botón de guardar la inscripción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, abrimos la conexión, preparamos la inserción con prepare statement de conexión y prepare statement con un insert into, la tabla cursar, los valores, número de control y clave, y los valores en este caso serán 2, el número 1 y el número 2. Dado caso de aquí en ps.setInt y definimos el número de control con el número 1
porque es lo que nosotros hemos anexado aquí por número de control. En la 2 nosotros anexaremos la clave de la materia que hemos agregado y después ejecutamos la sentencia para que se guarde y en dado caso de que todo haya salido bien, nos devolverá el valor de un 1 y nos arrojará un mensaje de éxito al insertar y blanquearemos simplemente las variables. Traeremos a nuestro método actualizar, que es prácticamente lo mismo del inicio. La consulta que ejecuta nuestra tabla actualizar es la misma. Se prepara el select alumno, número de control, el nombre, la materia, el nombre, la clave de la tabla alumno, materia y cursar, donde el cursar número de control sea exactamente igual al alumno de control. Y bueno, esto es prácticamente todo lo que explicamos arriba, el RS, el string y cómo guardar los datos y de dónde los obtiene con RS y con el método getString. Y le damos en agregar datos. Simplemente eso es todo lo que hace actualizar. Después tenemos el botón de buscar, que lo que realiza es, primero que nada, abre la conexión con prepare_stem, con connection.prepare_stem statement, hacemos un select from de alumno, mientras el número de control sea exactamente igual al que nosotros le hemos dado. Recordemos que para esto se tiene que desplegar el nombre y los apellidos del alumno. Es por ello que utilizamos esto. Así que ejecutamos directamente la sentencia. En este caso, vuelvo a repetirles, como solo es un solo dato en específico que se va a obtener, simplemente utilizamos el if con rs.next. Después agregamos los valores que nos ha arrojado la consulta al txt nombre, a las cajitas de texto, para empezar. Seleccionamos el texto y con rs.getString le decimos que obtenga. Pues le decimos que obtenga el nombre y los apellidos. Es una simple consulta y no es necesario especificar tabla porque solamente implica una sola. En caso de que no, nos dirá que el alumno no existe. Y bueno, eso es todo lo que realiza nuestra interfaz de inscribir. Interfaz gráfica de editar inscripción. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, en este caso tenemos el número de control, la clave de la materia, el nombre del alumno y los apellidos del alumno. Esto es para si queremos editar. En esta tabla nos aparecerán los datos. Una vez apareciéndonos, nosotros daremos clic en cualquier fila y con el botón buscar se nos rellenarán todos los campos. Esto es para un proceso más rápido de recuperación de datos. Ahora explicaremos el código. Tenemos lo mismo que en todo, el prepare statement, el result set, el connector que hemos nosotros creado, la clase connection y el default table model porque esta clase tiene una tabla. Ahora, lo primero que se hace siempre que tenemos una tabla en nuestras interfaces, pues bueno, es abrir la conexión. Si la conexión fue exitosa, después agregamos las columnas que nosotros queremos que tenga nuestro programa. En este caso yo quiero que tenga el número de control, apellidos, la clave y el nombre de la materia. Para eso lo que haremos será hacer una consulta. Con prepare statement lo que haremos es conexión.prepare statement. Enviaremos una consulta que será un select alumno, número de control, el nombre, los apellidos, la materia clave y todo de la materia de alumno, materia y de cursar. Mientras cursar número de control sea exactamente igual a número de control de alumno y cursar.clave sea igual a materia.clave. Una vez teniendo esta consulta, recordemos que la ejecutamos con rs igual a preparestatement.executeQuery y declaramos una vez más, como siempre lo hemos dicho, un arreglo de strings llamado datos con una longitud de 5 en este caso. En dado caso, lo que haremos aquí será obtener los datos de la consulta con rs.next y getString. Importante, si son muchas tablas, recuerden ponerle específicamente de qué tabla y a qué columna con alumno, punto número de control, alumno punto nombre, materia punto clave y materia punto nombre. Después tenemos el botón de buscar que como hemos dicho, simplemente una vez teniendo los datos
En nuestra tabla de Java, nosotros daremos clic a cualquier fila y presionando el botón buscar se llenarán automáticamente todos los datos, ya que los obtendremos más fácilmente de las tablas ya cargadas en Java. Aquí tenemos dos cuestiones con el botón guardar. Se abre una conexión. ¿Qué es lo que hacemos en esta conexión? Bueno, en el primer caso de que se quiera actualizar el nombre de un alumno y los apellidos, pues se hace un update a la tabla alumno. Escogemos el nombre y los apellidos y la condición del número de control. Ya saben, ps.setString, porque en este caso este es el número 1 en txt nombre alumno.getText. Y después el número 2, que serán los apellidos, que los seleccionamos aquí, de la caja de apellidos. En el caso del número 3 es el número de control del alumno para que se actualice solamente él. Ejecutamos la actualización y listo. Después, en dado caso de que se quiera modificar la materia que lleva el alumno, es muy importante aquí. Hacemos un prepare statement, una conexión, preparamos el statement y le mandamos a hacer un update a la tabla cursar. ¿Por qué? Porque queremos cambiarle la clave correspondiente de la materia a nuestro alumno de número de control tal. Primero seleccionamos la materia nueva y esa la obtendremos de la clave que nosotros tenemos. Después obtenemos el número de control del alumno al que se le va a aplicar el cambio y simplemente ejecutamos. Si esto ha salido correcto, nos arrojará un resultado de un 1 en la variable resultado 2. Es por ello que aquí dirá que fue éxito al modificar. Con nuestro método actualizar, ya sabemos que hace prácticamente lo único que hace es refrescar la tabla para que sea una actualización en tiempo real y los datos se actualicen pues prácticamente al presionar los botones. Y pues aquí tenemos la misma consulta que explicamos arriba, donde implica varias tablas y pues el result set, que es la que ejecuta el arreglo donde se van a almacenar y cómo obtenemos los datos de la consulta con rs.getString y se agregan al modelo de datos. Y eso es prácticamente todo lo que haría nuestro botón de guardar. Ahora el botón de eliminar. ¿Qué hará el botón de eliminar? Bueno, lo que hace es que te prepara la conexión y una vez preparada la conexión, lo que realiza es una conexión prepare get statement y hacemos un delete from cursar mientras el número de control y la clave sean exactamente iguales. ¿Por qué los dos? Porque recordemos que un alumno por ahora puede tener varias materias y no queremos que se elimine todas, sino de una específica. Así que por eso seleccionamos con el número 1, que es aquí su número de control. El número 2, la clave de la materia, que esta la obtenemos de la tabla, de las tablas que ya tenemos de Java. Ejecutamos la inserción y en dado caso, ejecutamos, la eliminación y en dado caso de que ya todo haya salido bien, nos devolverá un 1. Y entonces nos dirá que éxito al eliminar o simplemente error al modificar. Si es 0, pues nos dará error al modificar. Y simplemente blanqueamos nuestras cajitas de texto y actualizamos. Y bueno, esto es todo lo que hace nuestra interfaz de editar inscripción. Interfaz gráfica calificar. Tenemos el nombre de la materia, el número de control, el nombre del alumno, los apellidos. Estos dos campos están deshabilitados como instrucciones en el PDF y la calificación y la fecha. ¿Qué es lo que realizará nuestro botón buscar? Bueno, nosotros seleccionaremos alguna fila de la tabla. De aquí le daremos en buscar y simplemente se nos desplegarán todos los datos correspondientes a lo que hayamos seleccionado. Eso es para agilizar el proceso de buscar. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos el default table model de siempre porque tenemos una tabla, recordemos el connector de la clase que hemos creado, la connection de la clase connection, el prepare statement y el result set. Todo esto es lo que hemos venido usando a lo largo de todas las interfaces que les he mostrado.
Como toda interfaz que lleva tabla, primero abrimos la conexión, verificamos que haya sido exitosa y agregamos las columnas que nosotros necesitamos a nuestra tabla. En este caso y para esta especificación, nosotros agregaremos nombre de control, nombre, apellidos, clave de materia, nombre de materia, la calificación y la fecha de reporte. Ahora sí iremos a obtener los datos. ¿Cómo? Con un prepare statement de nuestra variable connection utilizamos el método prepare statement. Esto nos sirve para enviarle las sentencias a MySQL. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es enviarle un select, el número de control, el nombre del alumno, los apellidos. También quiero la materia, la clave y el nombre. Quiero de la tabla cursar también la calificación y la fecha del reporte. De la tabla alumno, materia y cursar, donde cursar.control es exactamente igual a alumno no control. Y en cursar materia y materia clave. Entonces con RS ejecutamos la sentencia y como siempre se los he dicho, en un arreglo de strings, pues nosotros almacenamos lo que queremos obtener después de que rs.next haya obtenido las consultas. Por ejemplo, recordemos siempre que se obtiene con rs con el método .getString. Y aquí en este campo tenemos que especificar de qué tabla, cuando son muchas, de qué tabla y de qué columna. Por ejemplo, yo aquí le especifiqué de alumno, número de control, alumno nombre, alumno apellido, materia clave, materia nombre. De cursar la calificación y de cursar la fecha de reporte. Simplemente lo agregamos al modelo. Botón guardar. ¿Qué hace el botón guardar? Abre la conexión. De prepare statement. Con la ayuda de la variable conexión, con el método prepare statement, lo que hacemos es un update a la tabla cursar, donde seleccionamos la calificación y la fecha de reporte del alumno, respectivamente su número de control y la materia a la que le corresponde. En este caso, en el primer dato seleccionamos el double, porque es la calificación, aquí iría. Después, con el ps.setDate seleccionamos la fecha de reporte con el número 2. Volvamos a recordar que estos números tienen que corresponder exactamente con los mismos de aquí de los signos de interrogación. Es por eso que a setDate, como es el número 2, le corresponde el número 2. Y a setInt, al número de control, le corresponde el 3. Efectivamente es el 3. Y obtenemos lo que tenga la cajita de texto. Después obtenemos el string de la clave de la materia directamente de la tabla que tenemos en Java. Y como vemos es el valor número 4. Se ejecuta la sentencia con ps.executeUpdate. Lo que devuelve esto es un entero, es 1 o 0. Si es 1, pues hemos tenido éxito al modificar. En caso de que no, pues ha ocurrido un error. Y simplemente nos manda al método de actualizar, que es prácticamente lo mismo de siempre. La misma consulta que se hizo arriba para llenar primero los datos de la tabla, la ejecución de la sentencia, el arreglo donde se va a guardar y la obtención de datos. Recordando siempre que se tiene con rs.getString de la clase alumno, del número de control y el nombre, donde el apellido y la materia va a ser la clave. Entonces en materia.nombre y después en cursar.calificación y cursar.fecha reporte. Y simplemente lo agregamos al modelo. Y eso es todo lo que prácticamente haría nuestro método de actualizar. Ahora vamos con el botón buscar. Si recuerdan, nosotros al dar clic en una fila de la tabla de Java, se nos desplegará toda la información que tiene en los respectivos campos que nosotros necesitamos. Esto para agilizar la búsqueda y una mayor comodidad. Después tenemos el de eliminar, en el cual abrimos la conexión con ps igual a connection.prepareStatement. Recordemos que esto nos ayuda a mandar las sentencias
Entonces hacemos un update a la tabla cursar, seleccionamos la calificación y el reporte como nulos ya que se están eliminando, mientras el número de control sea exactamente igual al que le vamos a enviar y a la clave. Entonces después con setIn recordemos siempre que tenemos que poner setIn para poner todos los números que tenemos aquí, por ejemplo los valores que necesitamos. Con integer.parseInt parseamos lo que tenga la cajita de texto número de control, porque pues lo necesitamos en entero. Y después en el ps.setString2 pues lo que hacemos será seleccionar la clave, pero esta la obtendremos directamente de la tabla. Ahora, en resultado 2 ejecutamos la sentencia y si el resultado es mayor que 0, pues ha sido exitosa la modificación y la eliminación, por lo cual. Y bueno, esto es todo lo que hace nuestra interfaz de calificar. Muy bien, después de explicar las interfaces propuestas y cómo funciona cada una de estas, vamos a probar en sí el programa. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos con la interfaz de alumnos. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero vamos a agregar un nuevo alumno. Primero vamos a verificar cuántos alumnos tenemos en nuestro MySQL. Bueno, tenemos 4 alumnos. Quiero agregar un quinto que de nombre se llame Pedro Picapiedra 1987 del 12 del 22 y le damos en guardar. Dice éxito al insertar. Verificamos en MySQL y aquí tenemos a Pedro Picapiedra. Vamos a regresar y ahora vamos a probar la interfaz de editar. Aquí en esta cuestión en buscar, recordemos que hemos definido un patrón de búsqueda en MySQL que se llama búsqueda de alumno, en el cual nosotros le enviaremos un inicio, una palabra de inicio, por ejemplo la P, y nos tiene que devolver a Pedro. Como vemos, nos devuelve a Pedro Picapiedra. Ahora, después vamos a probar la función que calcula la edad. Esto simplemente ocupamos la fecha de nacimiento y el nombre. Le damos en calcular edad y como vemos nos sale que tiene 32 años. Ahora, esto es lo que tenemos nosotros que hacer. Después simplemente eliminamos a Pedro Picapiedra, le damos clic en eliminar y nos dice éxito al eliminar. Simplemente. Y listo, nos ha eliminado. Verificamos en nuestra... Y sí, efectivamente nos ha eliminado. Y con esto terminamos nuestra interfaz de alumnos. Este es el funcionamiento que tiene realmente nuestro programa. Y se ha comprobado junto con MySQL. Muy bien, ahora probaremos las interfaces de materia. Damos clic en materia y vamos a agregar una nueva materia. Primero verificaremos cuántas materias tenemos. Tenemos 4 materias y simplemente agregamos una con una clave 17 y que sea economía. Simplemente le damos en insertar y dice éxito al insertar. Verificamos si efectivamente se realizó y sí, se realizó en MySQL. Aquí dice economía. Damos en regresar. Ahora probaremos editando la materia. ¿Qué podemos hacer? Aquí lo de buscar lo que nos pide es su clave. Por ejemplo, yo quiero la 17, que es economía. Quiero buscarla y como vemos nos arroja aquí toda esa información, descripción y todo. ¿Qué queremos hacer con esta materia? Pues simplemente queremos eliminarla porque ya no es necesaria en nuestro programa y bueno, simplemente le damos en eliminar y nos dice éxito al eliminar. Como vemos se ha actualizado automáticamente en nuestra tabla y también se nos ha actualizado en MySQL. Como podemos ver, se ha eliminado exitosamente. Y esta es la parte que cumple correctamente nuestra interfaz de editar materia. Muy bien, llegamos a la última interfaz que es la de escribir. Damos clic y agregamos una nueva inscripción. ¿Qué necesitamos para inscribir a un alumno? Bueno, para empezar, para buscarlo necesitamos un número de control. Primero verificamos a nuestros alumnos. Como vemos aquí no tenemos a Roberto. Bueno, pues lo buscamos y nos aparece aquí su nombre. Ahora, ¿qué materia queremos que curse? Bueno, vemos las materias que tenemos. Vemos las materias y
queremos que curse taller de base de datos. Simplemente le damos en guardar, insertar, y como vemos ya está cursando taller de base de datos. Y vamos a comprobarlo con cursar. Y como vemos, el ID 1, que es este, el número de control 1, está cursando la materia de clave 13, que es base de datos, se ha agregado correctamente. Ahora simplemente le damos en regresar porque ya hemos inscrito a un alumno. Después, ahora vamos a editar. ¿Qué hace este editar? En editar se pueden eliminar alumnos y se puede corregir algunas cosas. Por ejemplo, queremos eliminar a este alumno. Damos clic en la columna que le corresponde y buscar. Como vemos, nos arroja exactamente todos los datos que tiene la tabla. Recuerden que para eso es el botón buscar. Queremos eliminarlo de las inscripciones, pues simplemente le damos en eliminar. Y como vemos, nos dice éxito al eliminar y se ha eliminado. Hacemos otra vez en cursar. Y como vemos, ya nos aparece el alumno 2 con el número de control 2 y cursando la materia que es la de base de datos. Ok, eso está bien, correcto. Hemos terminado con esta parte de editar alguna inscripción. Esto es lo que realiza nuestra interfaz. Ahora vámonos con la siguiente y última, que es calificar. Aquí, ¿qué queremos hacer? Queremos calificar a un alumno. ¿Cómo? Bueno, lo seleccionamos. Recordemos que el botón buscar funciona siempre y cuando nosotros seleccionemos a un alumno de la fila. Ahora lo seleccionamos, lo vamos a buscar y como vemos se nos despliega correctamente todos los datos. Ahora, aquí vamos a ver el funcionamiento del trigger en el cual el alumno debe de tener una calificación mayor o igual a 60. En caso de que no, tiene que mandar un mensaje de error. Supongamos que queremos calificar a Roberto. Ponemos un 50. Le ponemos fecha 2020, 12, 22. Y damos en guardar. ¿Qué pasó? Bueno, no se preocupen, es el trigger que nos está mandando una excepción de tipo SQL donde aparece nuestro mensaje que dice debe volver a cursar la materia. Esta es la forma en que Java maneja los triggers cuando andan errores y no se ha podido agregar. Pero ahora, en dado caso que queramos ponerle al alumno un 70, pongamos, le damos en guardar. Dice éxito al modificar. Como vemos, ya apareció nuestra calificación y apareció la fecha. Vamos otra vez a comprobar con cursar. El alumno de número de control 1 que cursa la materia 13 tiene una calificación de 70 y la fecha. Ahora vamos a probar el siguiente trigger, que es al editar un alumno. Por ejemplo, le damos a editar. Queremos cambiarle su calificación ahora. Tiene que reflejarse en la tabla bitácora alumno. Damos un 100 y simplemente le damos en guardar y nos dice éxito al modificar y vemos la calificación se ha cambiado por un 100. Vamos a ver. Y sí, efectivamente el alumno 1 con la clave 13 ha cambiado su calificación de 70 a 100. Y bueno, esto es todo lo que hace nuestra interfaz de calificar con el nombre y apellido bloqueados porque así se especificó y con el funcionamiento del trigger. Y ahora comprobaremos los funcionamientos del trigger donde se elimine y actualice la tabla cursar, que ya lo hemos hecho. Solamente vamos a ver los resultados arrojados. Vamos a verlos. Y aquí, como podemos ver, recordemos que al alumno Wilfrido lo habíamos eliminado. Tenía una calificación de 70, pero lo habíamos eliminado. Después a Roberto le asignamos una primera calificación de 70. Y aquí nos aparece como modificado. Después corregimos su calificación a 100. Y aquí podemos ver exitosamente que dice calificación nueva 100 y la anterior 70. La fecha, la nueva fecha y qué acción se realizó. Modificado, la fecha y la hora, el usuario. Y bueno, esto es prácticamente todo nuestro proyecto que teníamos que hacer. Damos por concluido que ha funcionado correctamente y nos hemos apegado a todas las instrucciones que se nos han planteado en el PDF.
Recuerden que esto fue conectar MySQL con Java y gracias.